Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama No puede pecar porque es nacido de Dios. Muchos cristianos no están familiarizados con el nuevo nacimiento. Es más, hay muchísimos que ni siquiera han oído hablar acerca de esto. Pero para poder desarrollar el poder de Dios en nuestras vidas, debemos estar preparados en todo lo que sale de la boca de Dios. Veamos, cuando nacemos la primera vez, queramos o no, somos hechura de nuestro Padre y de nuestra Madre terrenales. Traemos rasgos heredados de ambos. Un hombre aportó su simiente, semilla, semen, como usted lo quiera llamar. De hecho, estas tres palabras tienen una misma raíz en común. Y así determinó lo que usted es, bien sea que haya sido concebido de manera natural o in vitro. Eso no importa, porque siempre es así. Más adelante en nuestras vidas, cuando alguien nos comenzó a hablar la palabra como nunca antes nos las habían hablado, fuimos abriendo nuestro corazón, llenándolo de creencia, hasta que llegamos al punto de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. En ese preciso instante en que usted hizo esa confesión, Dios hizo el milagro de los milagros. Dios creó una simiente espiritual en ti. Este es el nuevo nacimiento. Así como el Padre terrenal aportó su simiente para determinar lo que usted es físicamente, Dios puso su simiente para que fuésemos llamados sus hijos. Ahora somos hechura suya, somos hechura de nuestro Padre celestial. Sin Jesucristo no hay nuevo nacimiento. Nadie fue renacido del Espíritu de Dios sino hasta 50 días después de la muerte de Jesucristo. Es decir, el primer día de Pentecostés después de la resurrección. Ni siquiera mientras Jesús estaba en la tierra desarrollando su ministerio había ocurrido tal cosa. Ya sé que alguna persona esgrimirá Lucas capítulo 1 versículo 41 que dice: y Elizabeth fue llena de Espíritu Santo. También podrán utilizar Lucas 1:67 que dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. La cuestión es que en estos dos versículos, ser lleno del Espíritu Santo significa ser inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, ser inspirados por Dios. En estos dos versículos, Elizabeth y Zacarías no fue que recibieron en ellos, dentro de ellos, como simiente el Espíritu Santo. No, sino que ellos recibieron información de parte de Dios, la cual le permitió a ellos profetizar o dar una información. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. De la misma manera en que otras personas durante la historia de la humanidad fueron inspirados por Dios, como Moisés, como Josué y tantos otros que recibieron la palabra de Dios de esa forma y escribieron. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, nunca la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, porque a ellos se les ocurrió decir lo que dijeron o escribir lo que escribieron, ¿no? Sigo leyendo, dice: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Ser inspirados por el Espíritu Santo no significa que está lleno de Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo dentro de él. No. Antes, nadie tenía el Espíritu Santo como simiente, es decir, de manera incondicional en sí, sino hasta el recibimiento por primera vez en el día de Pentecostés, cuando los 12 apóstoles fueron llenos de Espíritu Santo.
En ese día los apóstoles sí recibieron el Espíritu Santo dentro de ellos, y a partir de ese momento está disponible para toda la persona que cree. Antes no. Antes de ese día el hombre de Dios tenía el Espíritu Santo sobre él de manera condicional, y este Espíritu Santo sobre él pues inspiraba a esa persona, le daba información, le llevaba palabras para que ellos pudieran profetizar, para que ellos pudieran llevar adelante la palabra y el ministerio que Dios le había encomendado. En Lucas capítulo 2, versículo 25 dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. No, ¿verdad? No dice que estaba dentro de él, dice que estaba sobre él. Estaba sobre él. ¿Por qué estaba sobre él? Porque este hombre era justo y piadoso. ¿Ves? Porque él hacía en su vida, él hacía la palabra de Dios, él andaba en la palabra de Dios, y por eso el Espíritu Santo estaba sobre él. Pero si este hombre dejaba de ser, el día que dejara de ser justo y piadoso, entonces el Espíritu Santo ya no estaba sobre él. Juan capítulo 1, versículo 33 dice: y yo no le conocía. Este es Juan el Bautista hablando. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, aquel debería estar con mayúsculas porque es Dios, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ¿ves? No dice dentro de él, sino que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Antes del día de Pentecostés se escribió lo siguiente. Veamos. Juan 7, versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se dan cuenta? Este versículo fue escrito antes del día de Pentecostés y expresamente dice que el Espíritu Santo no había venido, no estaba disponible para que una persona lo recibiera en su cuerpo, en sí. Jesús fue glorificado cuando ascendió al Padre. Luego de esto, el Espíritu Santo fue derramado por primera vez, unos días después, en el día de Pentecostés. Ahora, el Espíritu Santo está disponible para todo aquel que cree de manera incondicional, como simiente en el creyente. Si usted está andando correctamente, como Dios lo indica en su palabra, usted es su hijo. Pero si usted no lo está haciendo, continúa siendo su hijo, porque Cristo es simiente en usted. Solo que estaría perdiéndose de todas las bendiciones de Dios en su vida. Estaría viviendo no como Dios lo ha establecido, no como Dios desea para sus hijos, sino por debajo del estándar de vida que Dios estableció. Pero seguiría siendo hijo de Dios. Ahora observemos lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este es el versículo que da título a esta enseñanza. No puede pecar porque es nacido de Dios. Toda persona, sin excepción, que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, creyendo en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, como dice Romanos 10, 9 y 10, tiene la simiente de Dios en sí, tiene el Espíritu Santo.
Pero cualquiera que lee este versículo puede decir, oye, la verdad es que no entiendo, porque si yo confesé a Romanos 10, 9 y 10, y después de eso he cometido algunos que otro pecadillo por ahí, más allá, más acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no he nacido de Dios, no soy nacido de Dios. Bueno, una persona que ha renacido del Espíritu de Dios es más que cuerpo y alma, también es espíritu. Es precisamente esa parte de su ser, el espíritu, la que no puede pecar, la que no practica pecado. El pecado no está en el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. El pecado está en el cuerpo y en el alma. Por eso se debe contactar al Padre cuando uno ha pecado. No debe contactar al Padre por medio de Jesucristo y pedir perdón. Pero ese pecado jamás está en el espíritu, que está en uno. De lo contrario, sería una simiente corruptible o perecedera. Esta característica de la nueva simiente de Dios en uno la podemos observar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí dice que la simiente no es corruptible, sino incorruptible. Y no repite simiente incorruptible porque pone énfasis en la incorruptibilidad de la simiente. La simiente de Dios en usted, que es Cristo en usted, no va y viene cada vez que usted peca. No, esta simiente permanece sin importar lo que usted haga. Usted es hijo de Dios con todos sus derechos y privilegios. El Espíritu Santo está siempre en usted, de manera que usted puede activar ese poder potencial en su vida y lograr milagros, prodigios y maravillas. Esta simiente es eterna, como Dios es eterno. Es decir, en esta tierra y en la nueva seremos llamados hijos de Dios. Y todo esto lo obtuvimos en aquel momento en que hicimos la confesión de Romanos 10, 9 y 10. Veamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 5 al 9. Aún estando nosotros muertos en pecado. Fíjense una cosa, la palabra de Dios considera que algo está muerto cuando no tiene el Espíritu de Dios en su interior. Por esto, nosotros estábamos muertos en pecado, estábamos muertos para Dios, porque no teníamos el Espíritu Santo, no teníamos el Espíritu de Dios, no lo teníamos en nosotros. Entonces, para Dios estábamos muertos, pero cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios puso de su Espíritu en nosotros. Ahora no estamos muertos, estábamos en otro tiempo. Por eso es que dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. ¿Ves? Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense, en el texto griego no dice con Cristo Jesús, sino dice en Cristo Jesús. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ve, aquí sí lo tradujeron correctamente, en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿La fe de quién? ¿La fe propia? No, la fe de Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe de Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por la fe de Jesucristo. Por esto dice, y no de vosotros. ¿Ves? Porque si fuera tú
tu fe, fuera mi fe, entonces esto sí fuera de vosotros, pues. Es un regalo de Dios, la salvación. Por eso la salvación es por gracia, para que nadie se vanagloríe de que ha hecho más y le toca más, de que ha orado más, de que ha pagado más penitencia, de que ha recibido más sol, de que se ha arrodillado más tiempo, de que ha visto más por los pobres o cualquier otra cosa. No depende de eso. No depende de la cantidad de cosas que usted haya hecho. Depende de Dios, de lo que Dios hizo. Depende de lo que Cristo hizo. De eso depende. Por eso es por gracia, para que nadie se jacte. No, yo hice más que los demás, entonces yo me merezco más Espíritu Santo que los demás. Yo me merezco más salvación que los demás. No es así. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A usted le llega la fe de Jesucristo, y por tanto la salvación, y por tanto el Espíritu Santo en usted como simiente, por haber oído la palabra. No por las cosas que usted hizo, no por la cantidad de obras que usted haya hecho, por la cantidad de oraciones que usted haya hecho, por la cantidad de donaciones que usted haya hecho. No, eso es bueno, sí, pero no es el camino para obtenerla, sino por Cristo. Y eso es lo grande, por Cristo, por lo que Él hizo. Usted confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, creyendo que Dios lo levantó de los muertos. Entonces usted ahora tiene el Espíritu Santo en usted como simiente eternamente. Ahora usted en esta tierra y en la venidera se puede poner de pie con la frente en alto y decir que usted tiene el apellido de Dios, que usted es un hijo de Dios con todos sus derechos y todos sus privilegios, y que no hay nada que nadie pueda hacer para quitarle esa simiente que Dios, por medio de Jesucristo, ha puesto en usted. Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.